Mi nombre es Verónica Salas Domínguez. Soy originaria de Huamantla, Tlaxcala, y la historia que voy a compartir ocurrió en el año de 1961. No la viví yo, sino mi abuelo Lorenzo, cuando tenía apenas 9 años de edad. Él juró hasta el último día de su vida que todo fue real. Aquella jornada comenzó con una sensación extraña. Mi abuelo decía que el ambiente se sentía distinto, que incluso los animales parecían advertir algo que los humanos no podíamos ver. Los gallos no cantaban, los perros no ladraban y los caballos daban vueltas nerviosos en el corral. El cielo estaba cubierto, como si la noche quisiera llegar antes de tiempo. Al caer la tarde, apareció en el rancho doña Beatriz, la vecina más cercana. Era una mujer viuda que vivía sola desde hacía años, pues sus hijos habían emigrado al norte. Llegó pálida, con el rebozo mal puesto y las manos temblorosas. Pidió hablar a solas con los mayores de la casa. Después de unos minutos de conversación, todo se volvió un caos. Su abuela, sus padres y la misma doña Beatriz empezaron a colocar estampas religiosas, crucifijos y veladoras en cada ventana y puerta. A Lorenzo, por ser el mayor, le pidieron que entreteniera a sus dos hermanitos de 5 y 3 años. Pero a esa edad, ver a los adultos correr por la casa con rosarios en mano solo podía provocar terror. Su madre lloraba en silencio, mientras su padre trataba de mantener la calma. «No pasa nada, hijo», le decía con la voz quebrada. «Solo reza y quédate junto a tu madre». Cuando cayó por completo la noche, todos se reunieron en una sola habitación. Incluso doña Beatriz se quedó, por consejo del abuelo de Lorenzo, quien aseguraba que el mal andaba rondando. No tardaron mucho en escucharse los primeros signos. El ganado comenzó a relinchar y golpear los cercos. Las gallinas batían las alas desesperadas, y los cerdos chillaban con una angustia que partía el alma. Dentro de la casa, los perros encerrados en el comedor rasguñaban la puerta queriendo salir, mientras ladraban frenéticos hacia la oscuridad. Y entonces se oyó el primer lamento. Un grito prolongado, como de mujer, cargado de dolor y desesperación. Un sonido que no parecía humano. Los adultos se miraron en silencio. Doña Beatriz, con la voz temblorosa, murmuró: «Ya llegó». Mi abuelo decía que no existía sonido comparable a aquel. Un alarido que mezclaba la pena con el odio, como si la garganta de quien lo emitía se desgarrara. Los niños rompieron a llorar, y las mujeres se arrodillaron rezando a gritos. Los hombres, en cambio, empuñaron sus armas, aunque sus manos temblaban. Los perros ladraban con furia. Mi bisabuelo les ordenó quedarse quietos, pero el instinto de los animales era más fuerte que el de cualquier hombre. El lamento volvió a escucharse, más cerca, tanto que parecía venir desde el corral mismo. Los animales emitieron un último grito, y luego todo quedó en silencio. Un silencio tan denso que dolía en los oídos. Entonces, el lamento retumbó otra vez, esta vez justo detrás de la puerta. Nadie se movió. Nadie se atrevió a mirar por la ventana. Solo se escuchaban los sollozos de los niños y las oraciones de las mujeres, mientras los hombres apuntaban hacia la oscuridad sin saber hacia dónde disparar. 3 lamentos más se oyeron, cada uno más lejano que el anterior, hasta que el silencio regresó. Pasó el resto de la noche sin que nadie se atreviera a dormir. Cuando el primer rayo de sol cruzó el horizonte, salieron con cautela. Lo que vieron les arrancó el alma. Todos los animales del rancho estaban muertos. No había sangre ni señales de ataque, solo cuerpos fríos y sin vida, esparcidos por el corral. Doña Beatriz
Se arrodilló en la tierra y comenzó a llorar. Les explicó que desde hacía días había presentido algo, una sombra que se movía por los ríos cercanos. Por eso había ido a advertirles, aunque en muchos ranchos nadie quiso escucharla. Esa misma mañana se supo que otras familias del valle amanecieron con muertos en sus casas, incluso 2 niños. Todos vivían cerca de un riachuelo que atravesaba la zona. La gente comenzó a decir que el espíritu que había pasado seguía el curso del agua y que solo se manifestaba donde las corrientes fluyen 3 días después. Los pobladores decidieron sepultar el cauce del río con piedras y tierra para que nunca más se oyera su lamento. Algunos aseguraban que era la misma muerte buscando almas. Otros juraban que fue la Llorona, llevando consigo la desgracia de los inocentes. Mi abuelo Lorenzo, en cambio, siempre decía lo mismo. Esa noche, la viuda del río lloró por algo que solo Dios entendió. Y donde lloró, la vida se fue con ella. La persecución. Mi nombre es Iván Ortega Márquez. Soy originario de Cuautla, Morelos, y lo que estoy por narrar le sucedió a mi abuelo Ernesto en la década de los 70. En aquel entonces, él aún vivía con mis bisabuelos en el barrio antiguo de la ciudad, y con solo 21 años consiguió trabajo como velador en una casa grande que estaba en construcción. El dueño debía ausentarse por algunas semanas, así que le encargó a mi abuelo cuidar la propiedad durante las noches. Todo parecía un trabajo sencillo. Rondas cada hora, revisar que nadie entrara y mantener encendida la lámpara de queroseno del patio delantero. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11:30, mi abuelo realizaba su primer recorrido cuando vio pasar corriendo a un joven. Tenía unos 18 años, delgado, de rostro pálido y ropas humildes. No parecía peligroso, pero su mirada de terror lo hizo ponerse en guardia. El muchacho, al verlo, cambió de dirección bruscamente y se metió corriendo por el portón de la casa, sin pronunciar una palabra. Mi abuelo le gritó que se detuviera, pensando que intentaba robar algo, pero el joven no le hizo caso. Desapareció en la oscuridad del interior. La construcción aún no tenía luz eléctrica, por lo que mi abuelo solo contaba con una linterna vieja. Siguió los sollozos que provenían de una esquina de la sala, y al iluminar, descubrió al joven sentado en el suelo, abrazando sus piernas, temblando como si tuviera frío o miedo. Mi abuelo se acercó despacio. «Tranquilo, muchacho», le dijo. «No puedes estar aquí, pero dime, ¿qué te pasa?» El joven levantó la mirada con los ojos desorbitados y la voz quebrada respondió: «Me está siguiendo. Viene detrás de mí». Al escuchar eso, mi abuelo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Apuntó la linterna hacia la puerta, pero no había nadie. El patio estaba vacío, y el silencio era tan profundo que se oían los grillos del monte. Por un momento pensó que el muchacho deliraba o que estaba drogado. Lo ayudó a ponerse de pie, pero en ese instante el joven soltó un grito desgarrador, señalando hacia la entrada. Mi abuelo volteó y la vio. En el marco de la puerta se encontraba una anciana vestida de negro, inmóvil, observándolos. Su figura era tan deformada por las sombras que parecía no tener forma humana. Tenía la piel ceniza, el cabello largo y enmarañado, cayéndole sobre el rostro arrugado. Sonreía, y en esa sonrisa se asomaban dientes amarillos como de animal. De su boca colgaba una lengua oscura, húmeda, que lamía el aire como si degustara su miedo. «Dios mío»,
alcanzó a murmurar mi abuelo. Ambos corrieron hacia la puerta trasera buscando escapar, pero antes de alcanzarla un chillido infernal los hizo tambalear. El muchacho fue arrancado del suelo como si una fuerza invisible lo hubiese jalado. Su grito se perdió en la oscuridad. Mi abuelo giró, pero ya no lo vio. Solo distinguió una silueta enorme, negra, que se deslizaba por el costado de la casa, llevando consigo algo que se movía, algo que parecía ser el cuerpo del joven aturdido. Sin comprender lo que pasaba, salió corriendo por la calle hasta encontrar una patrulla. Cuando regresó con ayuda, no había rastro del muchacho ni de la anciana, solo el portón abierto y la linterna tirada en el suelo. Pasaron varios días antes de que mi abuelo escuchara noticias del joven. Un vecino llegó con el periódico y le mostró la nota. Habían encontrado a un muchacho en una zona rural a varios kilómetros de allí, deshidratado, cubierto de rasguños y al borde de la muerte. Era el mismo que había visto aquella noche. Los médicos dijeron que había sufrido un trauma severo, pero él nunca quiso contar lo que le había pasado poco después. Desapareció del pueblo. Nadie volvió a saber de él. Mi abuelo, en cambio, jamás olvidó lo que vio. Aseguraba que aquella anciana no era de este mundo, sino una bruja condenada, un ser que vaga de noche buscando almas indefensas. Y aunque los años le hicieron dudar de muchas cosas, de eso no cambió nunca de opinión. Las brujas existen, solía decirme, y cuando una de ellas te marca, aunque escapes, su sombra te sigue por dentro. Dicen que esos seres no conocen la compasión, que sirven solo al mal y que por más que uno les ruegue, siempre terminan cobrando su precio, porque con ellas no hay pactos ni perdón, solo la certeza de que algún día volverán por ti. Solo diré que me llamo Raúl Medina. Soy del estado de Oaxaca, México, y este relato me lo contó mi abuelo hace muchos años. Aunque fue considerado por mi familia un tema prohibido, hoy lo comparto porque creo que los nahuales existen, y negar su presencia no los hace menos reales. Mi abuelo nunca conoció a su padre biológico. Creció bajo el cuidado de su padrastro, don Macedonio, un hombre fuerte, de mirada dura y carácter violento, pero que, a pesar de todo, mantenía la casa en pie. De niño lo admiraba, aunque siempre lo rodeaba un misterio inquietante. Don Macedonio nunca salía de día. Esperaba al atardecer para abandonar el rancho, y solo regresaba entrada la madrugada, con las ropas rotas, cubierto de polvo, y casi siempre cargando un animal recién cazado. Nunca llevaba escopeta ni machete, pero regresaba con venados, guajolotes o cerdos, como si los hubiera atrapado con las manos. Las discusiones con su esposa eran constantes. Mi bisabuela lloraba mientras él gritaba que todo lo hacía por mantenerlos. Mi abuelo, con apenas 10 años, no entendía qué clase de trabajo tenía su padrastro, pero recordaba con claridad que su llegada coincidía con aullidos lejanos, como de perros rabiosos que peleaban entre sí. Cuando mi abuelo cumplió 13 años, llegaron una tarde 3 hombres armados preguntando por don Macedonio. Decían que venían a cobrarle cuentas. Mi abuelo observó escondido tras una viga cómo su padrastro los enfrentó sin miedo. En cuestión de minutos, los 3 hombres estaban en el suelo, aturdidos, y huyeron despavoridos sin siquiera disparar un tiro. Aquella noche fue la última gran discusión entre su madre y su padrastro. Después de eso, algo cambió. Los animales comenzaron a comportarse de forma extraña.
y los aullidos que antes se oían lejos empezaron a escucharse muy cerca del rancho. El tío Raimundo, hermano de don Macedonio, llegó días después para recriminarlo. Discutieron en voz alta. Fue entonces cuando mi abuelo entendió la verdad. Los animales que su padrastro traía no eran cazados, eran robados, y los rumores sobre él empezaban a correr por todo el pueblo. Esa noche, mientras todos dormían, el gruñido de dos criaturas despertó a mi abuelo. Eran sonidos profundos, salvajes, que parecían venir del monte detrás del rancho. Se levantó para mirar por la ventana justo cuando escuchó a su madre discutir con don Macedonio en la cocina. El hombre furioso salió de la casa golpeando la puerta. Mi abuelo miró hacia el corral y vio algo que marcó su vida para siempre. Dos bestias enormes, parecidas a perros, pero erguidas, con brazos humanos y ojos brillantes. En cuanto vieron a su padrastro, se abalanzaron sobre él. El estruendo de la pelea fue tan brutal que los animales parecían chocar contra la tierra misma. Su madre lo encontró observando por la ventana y lo arrastró hacia su habitación, donde ambos se encerraron rezando. Desde dentro escucharon gruñidos, chillidos y alaridos mezclados con un sonido espeso, como de carne desgarrada. Luego, el silencio. Minutos después, la puerta principal se abrió. Don Macedonio entró tambaleándose, cubierto de sangre, con el rostro lleno de cortes y la ropa hecha jirones. Cayó sobre el suelo de la cocina, donde su esposa lo atendió entre llantos. Mi abuelo, desde la penumbra, lo observó y entendió la verdad. Su padrastro no era un hombre cualquiera, era un nahual. Murió 3 días después, víctima de las heridas. En el entierro, Raimundo, su hermano, se presentó con la mirada perdida y el cuerpo lleno de rasguños. Solo dijo una frase antes de marcharse. Esa noche, no luchó solo. Años más tarde mi abuelo confirmó lo que temía. Aquella noche, su tío también se transformó, y entre los dos combatieron a otros nahuales con los que compartían antiguos tratos para robar ganado. Desde entonces, en el rancho donde vivían, los animales aúllan cuando cae la luna llena, y los ancianos del pueblo aseguran que 2 sombras con ojos rojos aún se enfrentan en los montes, cumpliendo una vieja deuda que jamás terminó. Mi nombre es Mónica Hernández Cruz. Soy de Veracruz, México, y la historia que estoy por contar me la narró mi abuelo Rubén hace muchos años. Aunque breve, es una de esas vivencias que nunca se olvidan, de esas que se te quedan grabadas porque parecen imposibles, pero sucedieron. Todo ocurrió en la década de los 80, cuando mi abuelo trabajaba para una pequeña empresa de publicidad que lo enviaba constantemente a distintas ciudades del país. En una de esas ocasiones fue asignado a Monterrey, donde debía permanecer un par de semanas. En los últimos días de su estancia, una noche decidió salir a caminar para despejarse. No se alojaba en una zona céntrica, así que sus pasos lo llevaron por calles poco transitadas, con escasa iluminación y muy pocos comercios abiertos. Después de un rato, el olor a carne asada lo hizo detenerse. Frente a él, un solitario puesto de tacos brillaba bajo un foco amarillento, casi al final de la cuadra. Se acercó. Detrás del comal, un hombre robusto, de bigote espeso y sonrisa amable, lo recibió con entusiasmo. A su lado, una mujer morena, presumiblemente su esposa, preparaba los tacos con una destreza admirable. Mientras comía, mi abuelo inició conversación con el hombre,
y entre charla y charla, le preguntó por qué tenían su puesto tan apartado de los demás. El taquero soltó una sonrisa tranquila y respondió: «Aquí estamos bien, no necesitamos compañía». Luego bajó la voz y añadió: «Hace unos meses hubo una balacera terrible en esta calle. Murieron inocentes. Quizá por eso nadie más quiso volver a vender aquí». Mi abuelo, algo incómodo por el tema, terminó sus tacos, agradeció la atención y regresó caminando a su hospedaje. Horas después, ya de madrugada, despertó sobresaltado por un fuerte dolor de estómago. Sintió náuseas y corrió al baño, donde vomitó sin control. Pero lo que vio en el lavabo lo hizo estremecerse. Gusanos vivos, de un olor nauseabundo, se arrastraban entre los restos de su vómito. Asustado, fue llevado por un compañero a una clínica cercana. Los médicos le dijeron que había ingerido algo en avanzado estado de putrefacción, aunque él insistía en que solo había comido unos tacos frescos. Pasó el día entero con fiebre y retortijones. Al fin logró dormirse por unas horas, pero el descanso fue peor que la vigilia. Soñó con cientos de ratas, desgarradas y ensangrentadas, apiladas sobre una mesa de madera, mientras una figura sin rostro las cortaba y trituraba bajo una lámpara parpadeante. Al despertar, empapado en sudor, comprendió que debía volver a ese lugar. Necesitaba saber qué le habían dado de comer. Al caer la noche, regresó al callejón, pero el puesto ya no estaba. Solo quedaban unos fierros oxidados y un toldo desgarrado, cubiertos de polvo y telarañas, como si hubieran pasado años desde la última vez que alguien vendió ahí. Desconcertado, mi abuelo caminó de regreso hacia donde se concentraban los demás puestos de tacos. Le contó a varios vendedores que la noche anterior había cenado al final de la calle, en un puesto atendido por un hombre robusto y su esposa. Los taqueros se miraron entre sí, y uno de ellos, un hombre mayor, le dijo con voz apagada: «Joven, ese puesto del que habla ya no existe. Hace meses hubo una balacera ahí. Murieron varias personas, entre ellas una pareja de taqueros. Eran justo como usted los describe». Mi abuelo se quedó helado. El hombre continuó: «Nadie quiso volver a vender en esa calle, y no es por los muertos, sino por su fama. Decían que ellos no usaban carne de res ni de cerdo, usaban otra cosa». Mi abuelo sintió que el estómago se le revolvía. Con la voz temblorosa preguntó: «¿Otra cosa? ¿Qué quiere decir?». El taquero lo miró con asco y respondió: «Carne de ratas». Mi abuelo salió corriendo del lugar y, según sus palabras, no volvió a probar un taco callejero en toda su vida. Decía que jamás olvidó el sabor dulce y metálico de aquella carne, ni la sonrisa del hombre que, desde el más allá, lo invitó a cenar una vez más en su puesto maldito. Querida comunidad, espero que esta entrega les haya gustado. Es un honor para mí pasar un buen rato con ustedes. Muchas gracias por abrirme la puerta de su hogar. Por favor, no olviden dejarme sus comentarios. Esto nos ayuda a seguir trayendo mejor contenido. Me encanta leer sus experiencias y conocernos un poco más. Si el video les gustó, por favor no duden en compartirlo con sus amigos. Esto nos ayuda a llegar a más personas y que la comunidad siga creciendo. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos en una próxima entrega. Esto fue Inframundo Relatos.